Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio de la tercera declinación y vamos a hacerlo de una manera un poco distinta, en que en esta clase vamos a considerar los adjetivos que siguen la tercera declinación. En primer lugar vamos a repasar un poco la idea gramatical de un adjetivo, que es cómo funciona, y de ahí vamos a ver las formas de algunos adjetivos muy importantes de la tercera declinación, y de ahí terminar con algunos versículos del Nuevo Testamento para practicar. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las características del adjetivo? En español, siempre tienen el mismo número y género que su sustantivo que está modificando. Como la mujer viejos vive en la ciudad. Eso está equivocado, porque sería la mujer vieja vive en la ciudad. Eso está bien. La viejita vive en la ciudad. Si queremos usarlo como un adjetivo sustantivado, como tomando el lugar del sustantivo, tiene que concordar el número y género que su antecedente o el sustantivo que está reemplazando. Eso está también bueno. En griego siempre tienen no solamente el mismo número y género, sino también el mismo caso. Y eso es algo que nos ayuda, porque a veces los adjetivos son más fáciles de identificar que los sustantivos. Entonces sí podemos identificar quizás por un artículo o una cercanía que están modificándose, o el adjetivo está modificando ese sustantivo. Debe ser del mismo caso, número y género. Como los sustantivos, los adjetivos siguen los mismos patrones de las declinaciones. Algunos usan la primera para femenino y la segunda para masculino y neutro. Algunos usan solo la segunda, como eremos o como aionios. Esos dos que significa desierto o desolado, y aionios que significa eterno, solo usan la segunda declinación. Sin embargo, hay otros que usan la tercera declinación. Hay algunos que usan solamente la tercera declinación y otros que usan la tercera en el masculino y neutro y la primera para las formas femeninas. Entonces, cada adjetivo, como los sustantivos, va a seguir cierta declinación, va a seguir cierto patrón de sus terminaciones. Entonces, es importante aprender toda la entrada, el vocablo, para entender cuáles son las declinaciones que usa. Por ejemplo, la palabra pan que vamos a aprender es paz, pasa, pan. Porque esas son las tres formas y podemos mirar eso y ver que son las formas de la tercera declinación en el nominativo masculino y nominativo neutro. Pero es la forma de la primera declinación para las formas femeninas. Pasa es de la primera declinación. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso y de ahí practicar. Para repasar, antes de ver los ejemplos, ¿cuáles son los varios tipos de adjetivo? Hay tres tipos. Hay un adjetivo atributivo, un hombre alto. Adoramos el único Dios trino. Hay un sustantivo en el contexto que está siendo modificado. Hay también adjetivos predicados, que modifican un sustantivo, pero hay un verbo o un verbo implícito o explícito en el contexto. En español requiere un verbo explícito, pero en griego no se requiere, tampoco en hebreo. Dios es soberano, poderoso, bueno, misericordioso. La profesora es sabia. Y en último lugar hay los adjetivos sustantivales o sustantivados. El alto, la viejita, vive en la ciudad. Es un adjetivo que toma el lugar o actúa como un sustantivo. Como dije, los sustantivos siguen ciertos patrones y eso depende de su raíz. Y según la séptima regla de los sustantivos que hemos aprendido, los que terminen en alfa o eta siguen la primera declinación. Los que terminen en omicron siguen la segunda declinación. Y los que terminen en algo más siguen la tercera declinación. Los adjetivos son iguales. Muchos siguen el patrón de 2-1-2. Eso significa segunda declinación para el masculino, primera declinación para el femenino y segunda para el neutro. Entonces, masculino, femenino, neutro. 2-1-2.
Otros, como aionios y eremos, sigue el patrón 2-2. 2 para masculino y 2 para neutro. Y 2 también sería para el femenino. 2 masculino, femenino, 2 neutro. Entonces no hay una forma distinta para el femenino. Entonces tendríamos que usar el contexto para determinar. O simplemente saber la forma de la palabra, del sustantivo. Algunos son 3-1-3. 3 en el nominativo, en el masculino y neutro. Y primera en el femenino. Otros son 3-3, siguiendo la tercera declinación para todas las formas, como aletheis o aletheis, lo cual es aletheis es masculino femenino, alethes es neutro. Veamos algunos ejemplos de algunos adjetivos. Vamos a repasar las formas de 2-1-2 con algunos adjetivos que son muy comunes, pero un poco extraños, porque tienen algunas formas un poco extrañas. Entonces vamos a ponerlos en esa categoría también, aunque las terminaciones son muy parecidas a las terminaciones de 2-1-2, de como agathos, los primeros adjetivos que aprendimos. Por ejemplo, polus, polei, polu, significa mucho o muchos, y sigue el patrón de 2-1-2, pero como noten, tiene upsilon ahí, y algunas veces 2 lambdas, otras veces 1 lambda, y es un poco extraño por esa razón. Entonces vamos a repasar brevemente sus formas. Nominativo masculino singular sería polus, genitivo, polu, polo en el dativo, polun, poloi, polon, polois, polus. Repítelos conmigo, por favor. Polei, poles, polei, polen, polai, polon, polais, polas. En el femenino es exactamente, no hay problemas ahí. Solo es en el neutro y masculino que encontramos los problemas. Aquí polun quita una lambda, tiene la upsilon y no la omicron. Y aquí también polus, exactamente igual. En el neutro sigue el mismo patrón. En el nominativo y acusativo sigue un patrón distinto. Con una sola lambda y con upsilon y no omicron. Polu, polu, polo, polu, pola, como esperaríamos, polón, polois, pola. Las mismas reglas aplican a esos adjetivos también. Los masculinos dativos van a ser igual en el neutro. También el neutro, nominativo y acusativo siempre van a ser iguales. Y todos van a tener omega nu en el genitivo plural. Eso es exactamente como esperaríamos. Entonces, ese pronombre adjetivo vamos a ver más en el tiempo de práctico. Grande también es un poco extraño, es muy parecido a la palabra polus. Tenemos megas, megalú. Entonces la raíz sería megal. Pero en el nominativo masculino y neutro solo queda megas y mega. Mega aquí. Y en todas las otras formas tiene megal. Y las terminaciones son exactamente según la segunda y primera declinación. Megalú, megaló, megaloi, megalón, megalois, megalus, megale, megales, megale, megalen, megalai, megalon, megalais, megalas. Exactamente como esperaríamos de un adjetivo de la segunda y primera declinación. Ahora vamos a ver un patrón que es uno de esos patrones que sigue la tercera declinación. Y ¿cómo van a notar? El sustantivo o el adjetivo que significa todo. Es un adjetivo que ocurre muchísimas veces. Es muy común. Es uno de los adjetivos, quizás es el adjetivo más común en todo el Nuevo Testamento. Y noten, sigue la tercera declinación. Entonces, la tercera declinación va a recibir mucho uso en muchos de los sustantivos. De hecho, los participios, vamos a ver las mismas formas. Entonces, es muy importante. Aunque el artículo puede como ayudarnos y ser una manera para apoyarnos sin entender realmente las formas, no debemos depender completamente del artículo.
Porque hay muchos otros casos en que no vamos a encontrar un artículo y vamos a tener que usar la forma para entenderlo. Entonces, tomen el tiempo para aprender bien las formas de la tercera declinación. Y vamos a repasarlos ahora. En el masculino, entonces, primero, ¿cuál es la raíz? Para la tercera declinación es útil hacer esa pregunta. ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Y normalmente la forma genitiva nos diría, como aquí, pantos. Ese pant, pi, alfa, n, tau, nos da la raíz de la palabra, porque la omicron sigma es parte de la terminación. Entonces, la nu tau va a tener algunos cambios, porque sabemos que la tau no puede estar al final de una palabra y la nu no le gusta estar antes de una sigma. Entonces, podemos usar esas pautas que emprendimos en las primeras clases sobre la tercera declinación y aplicarlas aquí también. Entonces, en el nominativo masculino, la terminación es sigma. La tau no le gusta estar ahí, entonces cae. Y tampoco la nu, entonces también cae. Y terminamos con paz. Exactamente usando la pauta 2 y la pauta 3. Paz, pero de allí las otras formas siguen como esperaríamos. Pantos, panti, panta, pantes, pantón, pasi. Aquí tenemos el mismo cambio que ocurrió en el nominativo singular. El tau asimila a la sigma y la nu se cae porque no le gusta estar antes de una sigma. Y termina con pasi y pantas. Alfa sigma siendo la terminación aquí, no parte de la raíz. En las formas femeninas son exactamente iguales que en la primera declinación. Aquí toma la raíz pas. Esa es la raíz que usa en las formas femeninas. Pasa, paséis, pasé, pasan, pasai, pasón, pasáis, pasás. La única cosa aquí que notar es que es una palabra muy parecida al sustantivo doxa. Recuerden que doxa es una de esas excepciones a la regla en que empieza con alfa o termina con alfa en las formas nominativas y acusativas. Pero en el genitivo y dativo regresa a eta y ustedes espero que se acuerdan de esa regla. Si es iota alfa, epsilon alfa o rho alfa, va a quedarse en alfa por todas las formas. Pero si no es iota, epsilon o rho antes de la alfa, va a regresar a eta en el genitivo dativo. Entonces aquí paz no es iota, epsilon ni rho, entonces se queda o regresa a eta porque no hay eso para hacer quedar la alfa. Como la palabra hamartia tiene iota alfa, entonces tiene alfa en todas sus formas. Pero doxa es doxa, doxes con eta, doxei con eta y con la iota subscrita. Y de ahí doxan con alfa. Regresa exactamente la misma forma aquí. Y en el neutro, la terminación del nominativo singular es nada. No hay terminación, ¿se acuerdan? Y la tau cae porque no le gusta estar al final. Y solo queda con pan. Y eso va a ser la misma forma que en el acusativo, porque siempre son iguales. Pero el genitivo singular es igual que el genitivo singular del masculino, porque ese también siempre es igual. Genitivo masculino y genitivos neutros siempre son iguales. Panti, igual, panti. En la forma de plural tenemos panta, panta. Aquí estamos agregando la alfa, lo cual es la terminación del neutro, nominativo y acusativo plural. Y agrega la tau y se queda, porque la tau está bien ahí antes de una alfa. Pero no le gusta estar al final de la palabra. Panta, pantón, pasi, panta. Veamos algunos otros ejemplos. Esta palabra, gen o mía, tiene dos raíces. Como pan y pasa, tiene dos raíces, uno para la tercera declinación en el masculino neutro y uno para la primera declinación para las formas femeninas. Aquí también, con esta palabra que significa uno. Esta palabra también es importante y pueden notar que no hay una forma plural, porque uno, por definición, no puede ser plural. Entonces solo tiene formas singulares. También es una palabra que puede funcionar como el artículo indefinido
del inglés o del español. Tenemos un hombre. Pero griego no realmente tiene eso, sino solo usamos el número uno. Muy parecido al español. Entonces, pensemos un poco en su forma. Aquí tenemos hes. Hes. La forma es sigma que se agrega a la nu, pero la nu no le gusta estar ahí y se queda en es, pero eso es un poco extraño para el idioma griego. Entonces la epsilon se alarga a ese diptongo epsilon iota para acomodar ese cambio, esa pérdida de la nu. Entonces termina en hes en vez de hes. Entonces hes, genos, ahí nada cambia. Por eso el genitivo es tan importante, porque no cambia. No hay excepciones realmente en el genitivo singular. Solo con palabras como basileus, basilus, que sería basileos con omega, pero eso es muy fácil de determinar qué pasó ahí. Genos, y también un cognado útil aquí es la palabra genoteísmo. Genoteísmo, que es, yo creo en muchos dioses, pero solo sirvo a uno. Entonces, es uno Dios. Genoteísmo. Es diferente que monoteísmo, que es solo Dios, o uno solo Dios. Aquí es uno Dios entre muchos. Genoteísmo. Y pueden notar la raíz. Gen es el espíritu rudo con la epsilon y la nu de la raíz. Agregamos la terminación del dativo, geni y gena. En las formas neutras tenemos nada y nada cambia porque la nu está bien al final de una palabra. Gen, y eso es igual que el acusativo, gen. Genos y geni son iguales que el masculino. Aquí las formas femeninas usan otra raíz, mía. Y aquí noten la iota. La iota va a hacer que todas las formas tengan alfa. Mía, mías, mía, mían. Como la palabra hamartía. O gemera. Esas formas que tienen alfa en todas sus formas. Muy parecida y una palabra muy útil. Ahora veamos un ejemplo de una palabra que usa la tercera declinación en todas las formas. Esta palabra aletheis es la palabra para verdadero. Ya hemos visto un ejemplo de eso en Juan 3, cuando dice, Dios es, dice, Hos Theos estin aletheis. Dios es verdadero. Dios es verdadero. Aletheis, alethus. Allí tenemos la raíz es alethes con epsilon sigma. Aquí la epsilon se alarga debido a algunos cambios ahí. La sigma que se agrega, la sigma se combinan y para acomodar eso se alarga la epsilon. Alethus, ahí tenemos alethes más os. Déjeme escribirlo ahí. Tenemos es en la terminación más os. ¿Y qué hace con esa sigma? Esa sigma se convierte en entrevocálico y se cae. Y eso queda con... ¿Y qué pasa con esas dos vocales cuando se combinan? Contractan a omicron upsilon. Y eso es lo que encontramos, alethus. Simplemente las mismas contracciones que hemos visto en otros ejemplos. Aquí, alethe, tenemos epsilon, sigma más iota. La sigma no le gusta estar entre vocales, entonces cae y se alarga y hay un circunflejo para marcar el cambio. Alethe es epsilon sigma más alfa de la terminación. La sigma está entre vocales, cae y epsilon come la alfa y produce eta. Muchos de esos cambios hemos visto en nuestros estudios de los verbos contractos, pero aquí podemos ver los mismos patrones siguiendo aquí. Aletheis, en el nominativo plural, es un patrón muy parecido. Dame un segundo para...
tenemos es más es. Porque la terminación del nominativo plural es es. Y tenemos la sigma que cae, y la epsilon, epsilon, sigma, y epsilon, según una regla de contracción que hemos visto, produce epsilon, iota, sigma. Entonces, esos cambios no son muy difíciles de notar. Alethon, alethesi, alethes. Alethes aquí mantiene porque no hay una terminación para causar algún tipo de cambio, una pérdida, y la vocal quiere reduplicarse para acomodar ese cambio. Pero aquí no hay eso, entonces se queda. Pero tiene la misma forma en el genitivo y el dativo singular, y tiene el nominativo y el acusativo iguales, como todas las palabras neutras. Alethei, ahí tenemos, déjame escribirlo, epsilon, sigma, más alfa, y la sigma chi termina con epsilon alfa, lo cual produce eta. Entonces, podemos pensar de esa eta como la contracción de la epsilon y la alfa que produce eta. Alethei, alethenon, alethesi, alethei. Noten iguales aquí, aquí, aquí. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestro tiempo de ver algunas de las formas, repasando las formas, simplemente tratando de ir memorizando, practicando esas formas. Pero ahora vamos a verlas en acción. Vamos a tomar 4 adjetivos y vamos a verlas en acción. En primer lugar, tenemos este grupo aquí. Tenemos 4 adjetivos. Udeis logos, heis logos, poloi logoi, pantes hoi logoi. Udeis logos y heis logos. Noten quizás algo parecido ahí. Udeis y heis son de la misma raíz. Pero udeis, noten qué es la combinación de la palabra uno y no. No, heis, uno. Udes es ningún. Sería no uno. Entonces, ningún en español. Entonces, aquí tenemos udeis logos, ninguna palabra. Por eso es un círculo vacío, porque hay ninguna palabra. Aquí tenemos una palabra, heis logos. Aquí tenemos muchas palabras, entonces vemos poloi logoi. Y aquí estamos haciendo un círculo sobre todas las palabras. Entonces tenemos pantes hoi logoi. Veamos otra forma, con aner, comparando las formas del adjetivo de la tercera declinación y un sustantivo de la tercera declinación. Udeis aner, ningún hombre. Heis aner, un hombre. Poloi andrés, muchos hombres. Pantes hoi andrés, todos los hombres. Ahora con una palabra del neutro. Uden onoma, ningún nombre. Hen onoma, no tiene cambio. Tenemos heis aquí con el masculino y hen aquí con el neutro. Hen onoma, un nombre. Polu onomata, muchos nombres. Ahí pueden ver muchos nombres. Jesús, Pedro, María, Henos, David y Abraham. Pantata onomata, todos los nombres. Ahora vamos a verlo en su forma genitiva. Aquí estoy usando la preposición ek, porque ek siempre requiere un objeto en el genitivo. Entonces vamos a verlo como requiriendo un objeto en el genitivo. Entonces todas esas formas van a ser genitivas. Tenemos udenos logu, de ninguna palabra. Ek genos logu o ex genos logu. Ex genos logu, de una palabra. Aquí, ek polon logon, de muchas palabras. De ek panton ton logon, de todas las palabras. Aquí otro ejemplo. Ek
udenos andros, de ningún hombre. Aquí está actuando como un adjetivo, entonces tienen que estar del mismo caso, número y género. Ek genos, ex genos andros, de un hombre. Ek polon andron, de muchos hombres. Ek panton ton andron, de todos los hombres. Y en último lugar, ek udenos onómatos, de ningún nombre. Ek genos, ex genos onómatos, de un nombre. Ek polon onomaton, de muchos nombres. Ek panton ton onomaton, de todos los nombres. Ahora veamos un ejemplo en que se requiere un adjetivo, un objeto en el dativo. Vamos a usar el verbo lalo. Yo hablo. Yo hablo udeni logo. Udeni logo. A ninguna palabra. Lalo udeni logo. Yo hablo a ninguna palabra. Lalo geni logo. Yo hablo a una palabra. Lalo polois logois. Hablo a muchas palabras. Y aquí, notando que el mismo cambio que ocurrió en el nominativo singular ocurre aquí. La nu y la tau caen porque la terminación empieza con sigma. Lalo pasi tois logois. Y depende del escritor o del escriba. Puede ser lalo pasin tois logois o lalo pasi tois logos. Con la nu movible o no. Ahora con aner. Lalo udeni andri o lalo geni andri. Yo hablo a ningún hombre, yo hablo a un hombre. Lalo polois andrasi, yo hablo a muchos hombres, o lalo pasi tois andrasi, yo hablo a todos los hombres. Lalo udeni onomati, yo hablo a ningún nombre. Lalo geni onomati, yo hablo a un nombre. Lalo polois onomasi, noten el mismo cambio que encontramos cuando una sigma ocurre o viene después de una tau. Polois onomasi, hablo a muchos nombres o en muchos nombres quizás. Lalo pasi tois onomasi, a todos los nombres. Ahora veamos en el acusativo con el verbo blepo. Blepo udena logon. Yo veo ninguna palabra. De hecho, en ese círculo no veo ninguna palabra. Blepo udena logon. Blepo gena logon. Yo veo una palabra. Aquí, blepo polus logus. Yo veo muchas palabras. Aquí, blepo pantas tus logus. Yo veo todas las palabras. Con la palabra aner, blepo udena andra. Veo ningún hombre. Aquí, blepo gena andra. Yo veo un hombre. Aquí, blepo polus andras. Yo veo muchos hombres. Y por fin, blepo pantas tus andras. Yo veo todos los hombres. Blepo uden onoma. Yo veo ningún nombre. Blepo gen onoma. Yo veo un nombre. Blepo pola onomata. Yo veo muchos nombres. Y en último lugar, blepo pantata onomata. Yo veo todos los nombres. Ahora, mis hermanos, vamos a ver algunos versículos de práctica. En primer lugar, vemos Hechos 9:36. Perdón la traducción en inglés allí. Hechos 9:36. Haute estin pleres ergon agathon. Haute es ese demostrativo de cercanía, nominativo singular del femenino. Haute. Esta es pleres, lo cual significa llena. Está llena, como pleroma.
ahí es una forma del adjetivo de esa misma raíz. Esta está llena, ergon agathon, otro adjetivo, agathon, pero aquí está modificando ergon, porque son del mismo caso, número y género. Aquí tenemos pleres, que sigue el patrón de aletheis, de la tercera declinación. Entonces, esta forma es de la tercera declinación masculino o femenino. Pero en este contexto es femenino porque tiene que concordar con este pronombre aquí. Haute va con pleres. ¿Y cómo está funcionando? Como un adjetivo predicado. Esta está o es llena, ergon agathon, genitivo plural de buenas obras. Esta está llena de buenas obras. Veamos otro ejemplo. Diakonoi estosan mias gunaikos Andrés. Diakonoi es la palabra que suena muy parecida a la palabra que nosotros usamos. Diáconos. Un diácono. Los diáconos estosan. Deberían ser. Un imperativo de Emi. Deben ser. ¿Y qué deben ser? Andrés mias gunaikos. Andrés es aner en el nominativo plural masculino. Los diáconos deben ser hombres. Mias gunaikos es el adjetivo y el sustantivo, y las dos tienen la forma genitivo femenino singular. De una mujer. Gunaikos es la palabra mujer. Los diáconos deben ser hombres de una mujer. De una sola mujer. Aquí tenemos heis gar theos. Heis kai mesites, theu kai anthropon. Anthropos, Christos y Jesús. Gar, porque o pues, theos, heis theos. Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Es un verbo, sería un adjetivo predicado. Dios es uno en ese contexto. Ya que no hay un artículo, tenemos que usar el contexto. Y en ese contexto cabe mejor decir, Dios es uno. Y heis kai mesites, theu kai anthropon. Y un mediador. Mesites es una palabra masculina de la primera declinación, como mathetes. Heis mesites. Un mediador. Theu kai anthropon. De Dios y los hombres. O entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Anthropos, Christos y Jesús. El hombre, Cristo Jesús. Entonces vemos el heis y heis, que es el nominativo masculino singular del adjetivo gen o mia, que es uno. Otro ejemplo. Stekite en geni pneumati, mia psuke sunan thuntes te piste tu eungeliu. Stekite estén firmes, como un imperativo, en geni pneumati, en un espíritu. Geni pneumati, geni está modificando pneumati, porque los dos son neutros, dativos, singulares. ¿Y por qué son dativos? Porque esta preposición requiere un caso dativo. En un espíritu. Siguen firmes en un espíritu. Mia psuke, luchando. Suna thuntes, luchando juntos. Mia psuke, en una alma. En una alma. Mia psuke. Con una sola alma, quizás. Como un dativo de instrumento. Te piste, aquí tenemos otro dativo, pero aquí sería quizás mejor como el objeto o como el recipiente. Para la fe. Para la fe. A favor de la fe. Para el beneficio de la fe. Tu eungeliu. Del evangelio. Para la fe del evangelio. Noten geni y mia. Las dos son dativos y las dos son adjetivos.
kai gar to soma uk estin hen melos a la pola. Aquí es un texto muy glorioso. Porque también tosoma o el cuerpo, neutro, nominativo, singular, el cuerpo uk estin hen melos, no es un solo miembro. Así como el cuerpo no es un miembro, a la pola, sino muchos. Ala es un contraste fuerte. Y normalmente cuando hay una afirmación negativa y luego para dar la afirmación positiva usa ala. Como no es un solo miembro, sino muchos miembros. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y en último lugar, con estos adjetivos. Kathaper gar tosoma hen estin kai mele pola eke, panta de te mele tu somatos pola, onta hen estin soma hutos kai ho Christos. Porque así como el cuerpo hen estin es uno, es un adjetivo predicado, noten como solo es sustantivo, tiene el artículo. El cuerpo es uno. Kai mele pola eke. Mele es la palabra neutro acusativo plural. Es como melos. Melos y melos no es de la segunda declinación, sino de la tercera declinación. Como la palabra genos o la palabra ethnos, que la raíz misma es os. Y no es omicron para ser de la segunda declinación, y la sigma es la raíz y no la terminación. En este ejemplo, dice, porque así como el cuerpo es uno, o el cuerpo uno es, kai mele pola eke, y tiene muchos miembros. Tenemos las dos palabras aquí es un poco extraña ver mele, pero podemos ver pola, y eso claramente es neutro, plural, acusativo o nominativo. En ese contexto sería acusativo, porque es que el cuerpo tiene muchas partes o muchos miembros. Mele es, como decía, la raíz es melos. La raíz no es melo. Si fuera melo, sería de la segunda declinación. Pero aquí es melos. Melos, y así la terminación es nada en el nominativo, porque esa es la terminación de neutro, nada. Entonces, esa forma tiene nada como su terminación. Pero en el neutro plural agregamos la alfa y termina siendo mele. Ok, siguiendo. Panta de ta mele tu somatos pola onta hen estin soma. Y opero todos los miembros. Panta ta mele. Todos los miembros son del mismo caso, número y género. Acusativo, aquí sería nominativo, neutro. Todos los miembros, tu somatos, aquí es genitivo, neutro con mat, singular, del cuerpo,
siendo muchos, es un cuerpo. Entonces sería, pero aunque todos los miembros del cuerpo son muchos, son un solo cuerpo. Gen estin soma. Uno es el cuerpo. Juntos o asimismo kai ho Christos. Asimismo también es Cristo. Entonces, como el cuerpo tiene muchas partes, muchos miembros, así también es con Cristo. Ok, ahora quiero regresar y ver un adjetivo en particular. Paz, pasa, pan. Como dije, esa es una forma muy importante. Entonces tengo aquí una diapositiva completa sobre esas formas. Regresemos y veamos. Hoti ek tu pleromatos, autu hemes pantes elabomen, kai karin anti caritos. Hoti, o porque, uk tu pleromatos es plenitud, y es neutro, mat, genitivo singular. Y de la plenitud, autu, suya. Hemes pantes. Hemes es nosotros, primera persona, nominativo plural, y pantes es nominativo plural también. Todos nosotros. Elabomen, hemos recibido kai karin anti caritos. Karin es acusativo femenino singular y caritos es genitivo singular. Y anti es una preposición como en lugar de y requiere el genitivo. Y gracia sobre gracia o gracia en vez de gracia. Gracia en adición a gracia. En este versículo vemos ude gar ho pater crine udena. Allah ten krisin pasan dedoken to huyo. Ude es como udes, pero aquí es u y de, no y o i también. Entonces tampoco sería o y no o también no, lo cual en mejor gramática sería tampoco, porque tampoco el padre o pater, nominativo masculino singular, crine udena. Crine, noten el acento, es un verbo líquido, pero el acento no es circunflejo. Entonces es presente activo tercera persona singular. Tampoco el padre juzga udena, acusativo masculino sí, aquí es masculino, acusativo masculino singular. A nadie. El padre juzga a nadie. Allah, pero ten krisin pasan. Ten krisin pasan. Pasan es una forma que modifica krisin. Aquí hay que notar algo. Quiero notar esto y presten atención. Pasan es uno de los adjetivos que es una excepción a la regla. Normalmente, cuando solo el sustantivo tiene el artículo, es predicado. Pero pasa y pan usa la posesión predicada para ser un adjetivo atributivo. Entonces aquí solo el sustantivo tiene el artículo y para pasa eso significa que es atributivo. Ten krisin pasan. Sino todo juicio ha dado dedoken to huyo, dativo masculino singular, al hijo. Kai pas ho laos erketo pros auton. Y todo el pueblo, pas ho laos, venía a él, hacia él, pros auton. Hoti ex autu, kai di autu, kai eis auton ta panta. Hoti, porque ex autu, porque de él, kai di autu, y por él,
kai es auton, y para él, ta panta, todas las cosas. Todas las cosas. Recuerden que un neutro, como un artículo neutro, plural, solo, puede actuar como un sustantivo de cosa en general, algo general. Entonces, de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Ho eulogesas, hemas, en pase, eulogia, pneumatike. ¿Quién ha bendecido? A nosotros, hemas, acusativo plural, pronombre de la primera persona. En pase eulogia, pneumatike, en toda bendición espiritual. En tois epuranios, en los lugares celestiales, en Cristo. Perdón las palabras inglesas, voy a corregir eso. Y en último lugar, aspasaste panta, hagion en Cristo Jesús. Aspasates saluden panta, todos hagion en Cristo Jesús. A todo santo, es singular, acusativo, masculino. A todo santo, a cada santo en Cristo Jesús. Aspadzontai humas hoi sun emoi adelphoi. Aquí, entonces, manda saludos o manda a dar saludos a otros. Y de allí dice que otros están saludando. Aspadzontai, saludan, es medio tercera persona plural. Os saludan, hoi sun emoi adelphoi. Los hermanos sun emoi, que son conmigo, que están conmigo. Los hermanos conmigo. Esa es una estructura muy común. Cuando el artículo y el sustantivo están separados de un tipo de adjetivo o algún tipo de modificador. Aquí es una frase preposicional. Aspadzontai, humas pantes hoi hagioi. Os saludan todos los santos. Malista en especial de hoi ectes Caisaros oikias. Especialmente, o en especial, hoi ectes Caisaros oikias. Los de la casa oikias, tes oikias, de la casa, Caisaros, es genitivo masculino singular, porque la raíz es Caesar, terminando con ro. Entonces la forma omicron sigma es la forma genitivo singular, especialmente los de la casa de César. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos nuestra clase sobre los adjetivos de la tercera declinación. Gracias por su atención. Y espero que regresen y mediten en las formas de la tercera declinación para tener claras todas esas formas. Gracias, mis hermanos.